Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, la ponemos en alto si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Hace no sé cuánto abordamos el texto de Filipenses 3, 17 al 21 y abordamos una de las enseñanzas, tiene dos enseñanzas y quiero que volvamos a ese texto, Filipenses 3, 17 al 21. Bien. La poderosa dinámica del discipulado le llamamos a la enseñanza, que ya no me acuerdo cuándo la dejamos, pero fue el miércoles anterior exactamente a que predicara aquí un profesionista de la juventud. Y está basado en Filipenses 3, 17 al 21. ¿Lo leen conmigo? Estará en la pantalla porque sí tenemos ese sermón ahí. Léanlo conmigo, dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos, te lo pedimos, Jesús, amén. Y dijimos la semana, quién sabe cuándo, una primera enseñanza que fue esta: el poder de la transferencia de vida. Los que se preguntan qué debe saber el alumno se enfocan, ¿se acuerdan de eso? No voy a repasarlo todo, pero se acuerdan que dijimos que es el discipulado y les dije las diferentes escuelas que existen en el mundo. Los que se preguntan qué debe saber el alumno, pues le enseñamos eso, le damos teorías sobre las cosas. Los que se preguntan qué debe hacer el alumno, le damos técnicas. Pero el discipulado de Jesús no pregunta qué debe saber el alumno ni qué debe hacer, se pregunta quién debe ser el alumno. Por eso discipulado no es enseñar a una persona cosas que no sabía, sino hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. ¿Se acuerdan? Esa es la definición de discipulado cristiano. Jesús no vino solo para enseñarnos cosas que no sabíamos, ni vino para enseñarnos a hacer cosas que no sabemos hacer. Vino para hacer de nosotros otras personas, hacer de nosotros personas distintas. Por eso el discipulado comienza con el nuevo nacimiento, que qué más transformación puede haber que nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo habla de eso. En el pasaje, el apóstol Pablo comienza diciendo que hagamos, que a su discípulo dice: hagan lo que yo hago. Es una declaración muy atrevida de cualquier maestro, porque la mayoría de los maestros, pues decimos al alumno: tú haz lo que yo digo, ¿verdad? Tú haz lo que yo digo, pero Pablo dice: hagan lo que yo hago. Y luego Pablo habla particularmente, y eso nos lleva al siguiente punto que no lo estudiamos la semana que haya sido aquella. Pablo dice: porque andan por ahí algunos, y luego los llama enemigos de la cruz de Cristo. Por eso quiero que vayamos a la enseñanza de hoy, porque esto que estoy diciendo es un repaso del anterior, y le llamaremos esta enseñanza de la siguiente manera: el poder de la identificación. El poder de la identificación. ¿Y sabe qué? Queda muy a tono para hoy, no con relación a la semana del mes de la juventud, no con relación al mes de la juventud, sino con relación a la campaña que acabamos de tener, la campaña de enraizados. Me han llovido mensajes por WhatsApp y por el correo electrónico de personas que me dicen que extrañan la campaña enraizados. Hay quien me dice: ya me he acostumbrado, ya, ahora nomás 10 minutos, y lo peor, los últimos devocionales que he hecho han sido de menos de 7 minutos. Han sido más breves que de costumbre. Y entonces algunos me dicen: no, pastor, me quedé con hambre. Bueno, yo les he contestado: pues ahí está la Biblia, léala usted solo, ¿verdad? Y estudia la Biblia, pero sí, mucha gente se quedó así como que, ¿qué pasó? Extrañan los devocionales de enraizados, uno de los cuales duró 46 minutos, no 15, no 20, 46, me parece que fue el antepenúltimo. 49 minutos, sí. El antepenúltimo, me parece, o penúltimo, ya no sé, pero uno de ellos. Entonces, queda muy bien con esto de la campaña, porque en la campaña ustedes y yo, entre otras cosas,
espero que muchas bendiciones, pero entre otras cosas, aprendimos a definirnos, a saber de cuáles no somos. Creo que fue en la última, en la que yo decía eso, que sí se llamó nuestra identidad, ¿verdad? La última, y yo decía eso. Sí es importante saber de cuáles somos y de cuáles no somos. Sí es importante que cuando alguien me dice a mí, oye, entonces tú eres de esos que están en la tele, que ponen su Biblia en el suelo y que nadie puede pasar y que le da el telele a lo que yo sí quiero decirle, no soy de esos, no soy de esos. Pero ese también dice que es cristiano, pues sí dice, pero no soy de esos. Y no me voy a soltarle hablando mal a un converso de ese falso apóstol o falso profeta en la televisión, digo, que está en la tele, no lo voy a hacer, pero sí quiero decirle por lo menos, no somos de esos. Porque sí, tenemos una identidad. Bueno, pues Pablo habla de eso, el poder de la identificación. Aún en la comunidad de fe hay lastres. No estamos bien seguros quiénes son aquellos a los que Pablo se refiere como enemigos de la cruz. Pero analice la frase, enemigos de la cruz. ¿Qué representa la cruz? A Cristo, sin duda, pero ¿qué más? ¿Qué era la cruz en aquella época? Una tortura horrenda. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de los crucificados? ¿Alguien recuerda eso? Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces yo puedo pensar en una primera idea. Enemigos de la cruz, enemigos del sufrimiento. ¿Le suena pare de sufrir? Enemigos de las luchas de la vida. No es eso contrario al falso evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad dice que todo te va bien. Es más, si eres pobre hay pecado, porque Dios quiere que seas rico y Dios quiere que siempre te vaya bien. ¿Y dónde queda pues lo bienaventurado de los pobres? ¿Y dónde quedan esas cosas? Y pare de sufrir. Ya una vez yo prediqué un sermón que su título se lo copié a otro predicador, pero mi sermón se llamaba No pare de sufrir. No sé si se acuerdan ustedes, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. No dice, en el mundo no tenéis aflicción, no. Y los salmos dice que Dios está con nosotros en nuestras tribulaciones. No dice que nos las quita, dice que está con nosotros en nuestras tribulaciones. No necesariamente nos las quita, sino que nos ayuda a sobrepasarlas. Entonces, enemigos de la cruz tal vez eran cristianos comodinos, tal vez cristianos que predicaban un evangelio de la comodidad y no necesariamente el evangelio de Cristo. O tal vez se refiere a más, porque ciertamente la cruz significa Cristo, significa la salvación, significa el método a través del cual Dios nos salvó, murió en nuestro lugar. Entonces tal vez también se refiere a personas que predican algo que evita que los seres humanos experimenten la salvación. Es que seguramente significa muchas cosas. Algunos creen que hablaba de los gnósticos. Ya en un sermón de los solas, yo les conté de los gnósticos, ¿recuerdan? Estos eran creyentes que trataban de explicar el evangelio a través de los pensamientos filosóficos de la época, básicamente el platonismo de la época, y negaban, entre otras cosas, la encarnación de Dios y por lo tanto la divinidad del Señor. Decían, es imposible que Dios se haya hecho carne, no puede ser. O sea, Dios no se hizo carne, Jesús era un hombre como cualquiera. La otra sección decía, no, Jesús sí era Dios, pero no era hombre, ni huellas dejaba cuando caminaba sobre la playa. Hay un evangelio gnóstico que se llama el Evangelio de Santiago. Ni es de Santiago ni es evangelio, pero así se llama. Es un documento apócrifo. Pero ese evangelio es de donde sacan algunos, han hecho películas de Jesús, es de donde sacan algunos que Jesús resucitó a un amiguito de él cuando eran niños, ahí que andaba, se cayó y lo resucitó, y que Jesús agarraba barro y que hizo un pajarito así con barro y le sopló y salió volando, y que cuando llegaron los soldados a buscar al niño, llegaron a la casa donde estaba María y María salió, y que lo que vieron fue un ramo de flores, ¿no? ¿No han leído esas cosas? ¿Han oído esas leyendas? Surgen de evangelios apócrifos, que se escribieron mucho tiempo después, siglos después, no se escribieron cercanos a la época, pero eran este tipo de pensamientos que comenzó a suceder desde la temprana época, los gnósticos. Sin importarnos mucho más las herejías que enseñaban, solo diremos que fueron unos de los primeros problemas teológicos que la iglesia tuvo que enfrentar, y las implicaciones prácticas de sus ideas contaminaban seriamente a los cristianos. Es triste, pero es claro enterarnos cuando leemos la Biblia, ahora mismo Filipenses, otros pasajes del apóstol Pablo, pasajes del apóstol Juan. Es fácil enterarnos de que desde temprano ya había herejes.
O sea, desde temprano ya había canal de enlace y cosas así. ¿Fui demasiado claro? Desde temprano ya había personas enseñando cosas que no son, no todo en enlace es así, pero el 90 y tantos % más o menos, ¿verdad? Es filosofía humanista revuelta con cristianismo, mensaje de superación personal, falso evangelio de la prosperidad, evangelio de las apariciones, evangelio de las emociones, evangelio de cosas así. Pero qué triste que desde temprano había en la iglesia eso, porque de repente algunos piensan, no, ¿dónde iremos a parar, pastor? Es que, ¿cómo está el mundo ahorita? El asunto es que el hombre siempre ha sido hombre. Siempre, usted dice, no, es que qué bárbaro, ahora ya los jóvenes se casan para divorciarse. En la época de Jesús, por eso Jesús habló a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Y no es que dijera que todos los divorciados se van al infierno, no, pero sí Jesús manifestó su rechazo a eso. No rechazo a los divorciados, pero sí a la práctica del divorcio, porque en su época había muchos divorcios, muchos. Y por eso él tuvo que decir algo, incluso en defensa de los divorciados, porque dijo a no ser. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo di todo un devocional sobre el divorcio. ¿Se acuerdan, sí o no lo vieron? Entonces no tengo que defender nada porque ahí está clarísimo. Y si alguien no lo vio, pues conéctese. No sé qué número es, pero ahí está en la red. Deben tener títulos los devocionales, supongo yo, pero ahí lo busca usted y hablé todo un devocional de unos 15 o 20 minutos acerca de lo que dice la Biblia sobre el divorcio. Pero es decir, el hombre siempre ha sido hombre y siempre ha habido maldad. Y ciertamente hay épocas donde parece que florece más la maldad, pero cuando decimos que en nuestra época, ha habido épocas anteriores que han estado igual de terribles y por eso el amor de Dios sigue siendo la única respuesta. Sí, la iglesia tuvo que enfrentar cosas como estas, insisto, y eso estorbaba el crecimiento de los cristianos y estorbaba a la evangelización de la gente inconversa. Por eso Pablo exhorta a los filipenses a recordar su ciudadanía celestial. Algunos de los gnósticos daban rienda suelta a sus apetitos carnales, ya que opinaban que la carne era mala y sin remedio y que no tenía caso evitarla con tal de que el espíritu se salvara. ¿Saben que decían eso? Pablo deja entrever eso cuando escribe contra ellos. Mire, los gnósticos se dividían en dos. Eran la misma gata nomás que revolcada, pero como ninguno aceptaba que Dios se hubiese hecho hombre, ellos pensaban el espíritu es santo, 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 puro, puro, bueno, 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 lo material, lo físico es malo, 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 perverso. Entonces había dos corrientes. Los que decían, como la carne es mala, mala, hay que someterla. Y tenían una vida así tipo monástica y se herían a sí mismos para someter la carne. Pero había otro extremo que decía, no, pues si la carne es mala, ya es mala de por sí, ya ni modo, pues dale rienda suelta, total, ya es mala. ¿Sí captan la idea? Y esos eran borrachos y mujeriegos, parranderos, jugadores, o sea, Juan charrasqueados de aquella época, eran de lo peor, al fin que la carne es mala. Y Pablo habla contra los dos. Cuando dice Pablo que vendrán unos que negarán y prohibirán casarse y no sé qué, se refiere a esos que decían que había que someter a la carne. Pero también habla de los que se portan bien mal y andan de libertinos, se refiere a otros, eran los mismos. Lo que negaban era que Dios se hubiese hecho hombre. Negaban la encarnación de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, y el Verbo se encarnó, fue un golpe bárbaro contra esa herejía. Sin embargo, Pablo recuerda a sus discípulos que su naturaleza es espiritual y por lo tanto su comportamiento es de acuerdo a su ciudadanía, celestial. Podemos decir que nuestro comportamiento no depende de prohibiciones y mandatos que nos pongan, sino de la naturaleza que tenemos. Es decir, que un león se comporta como león porque es león, no porque haya un manual que dice cómo debe ser león. O sea, no nace un león y le dan su manual, el código de león. No se comporta. Es más, si al león alguien le dice que se comporte de otra manera, pues ni puede. ¿Por qué? Porque es león. Es su naturaleza la que le hace así. Eso aplíquelo a la vida cristiana. Usted y yo no nos portamos bien, si es que nos portamos bien, porque exista reglas intransigentes, amenazas, y si te portas mal vas a ver, porque le dice la mamá al niño, ¿verdad? La mamá que enseña el karma y que enseña una teología equivocada. Vas a ver porque Diosito ya no te va a querer. ¿Puede notar cuántas herejías juntas en semejante frase?
¿Dios deja de amar a la gente? ¿Por alguna razón? Primera herejía. ¿Funciona así el karma? ¿Te portas mal y entonces consecuencia Dios te deja de amar? ¿Funciona la ley del karma? No, otra herejía. Y tercera herejía, ¿Dios es un Dios enorme o un diosito? Otra herejía. Fíjese cuántas herejías en tan simple frase maternal. Si te portas mal, Diosito te va a dejar de querer o de amar. Fíjese qué frase tan linda, tan hermosa de mamá. Y cuán repleta de herejía. Y algunas mamás así todas tristes. Sí, yo eso le decía a mi hijo. Ahí disculpen ustedes. Es decir, no nos portamos como somos porque alguien nos prohíbe, nos manda, nos sentencia. Es nuestra naturaleza. Una hormiga se comporta como hormiga porque eso es lo que es. Y un cristiano se comporta como cristiano porque en su corazón tiene esta inscripción, hecho en el cielo, made in heaven. Es decir, la naturaleza es fundamental y para tener una comunidad sana debemos identificarnos con ella y comportarnos como lo que somos, punto. De hecho, lo hemos dicho aquí en este miércoles porque aparece en Filipenses que el código de ética de un cristiano está fácil, solamente que os comportéis solamente que os comportéis como es digno del evangelio, punto. Porque es tu naturaleza, porque es lo que te sale, es lo natural, así soy, así somos nosotros, así es uno. Los mexicanos tenemos una cierta idiosincrasia, ¿sí es cierto o no es cierto, hermanos? Así somos, no lo podemos evitar. Por ejemplo, tenemos problemas con la comida, no problemas, sino tenemos ciertas condiciones con la comida. Te sirven y tú dices, ya estoy, no comas otro, compadre. No, es más, te lo sirven a fuerzas. Y si no te lo tragas, se ofenden. ¿Cierto o no es cierto? Tal vez por eso somos el país segundo más gordo del mundo. Sí, ¿verdad? Sí. Porque tenemos una especie de, no, ahora te lo comes. Es más, nuestras reuniones son con comida. Dícese que en otras culturas tú puedes llegar a una casa y están comiendo y te dicen, sí, ahorita vamos. Y sí, pásale, te sientas en la sala y ellos comen. ¿Se puede hacer eso acá en México? Pásele, compadre, pásele. Es más, y si vienes del McDonald's, te comiste 2 dobles. ¿Cómo se llaman las dobles de McDonald's? No sé, yo no como en McDonald's, puro gluten. ¿Tampoco come? La Big Mac no es de la competencia. Bueno, es de la doble con queso. Ella sí come allá. Pues tiene niños, tiene hijos, tiene que comer. Los que tienen hijos tienen que comer ahí. Viene y pues te obligan a comerte tu quesadilla. Es nuestra naturaleza. Ahora, dile a un mexicano, no lo hagas. Pórtate como alemán. Que te pásele, siéntese, ahorita vamos. Y ellos comiendo. Y ahí frente de ti. Y no es mala onda, no es, ¿cómo se dice? No es descortés, no, así es la vida, pues. Pero tú no lo puedes hacer, no, eres mexicano, está en contra de tu naturaleza. Eso es lo que dice Pablo aquí, tenemos una naturaleza, tenemos una idiosincrasia espiritual, así somos. No es que digo yo no debo decir, no debo hacer eso, no debo robar, no debo robar. No, mi naturaleza es de respeto al prójimo. Entiendo que eso le pertenece a otra persona, no es que hay una regla que dice, hijo, no me lo puedo robar, chihuahua, no le podemos borrar esto que dice aquí. No es eso, es mi naturaleza. Me siento muy mal si lo tomo, porque va en contra de quien soy. Eso es cristianismo verdadero, eso es ética cristiana verdadera. Por eso le llamamos a esto el poder de la identificación. Pablo está hablando de discipulado, ya nos dijo transferencia de vida, nos lo dijo en la enseñanza pasada, qué lástima que fue hace tanto y no la voy a repasar toda otra vez, pero ya nos lo dijo, que tiene que ver con eso, con un crecimiento espiritual, con un adelanto, con un avance en nuestra vida a través del cual vamos siendo mejores, más parecidos a Cristo y menos parecidos al mundo. Pero ahora, para culminar eso, nos habla del poder de la identificación. Tenemos una identidad, nos identificamos con alguien, tenemos una identidad. Allí en Hechos 11:26, cuando llamaron a los primeros cristianos, los llamaron así porque se parecían a Cristo. Y no, tal vez no en cómo se peinaban o qué tipo de ropa usaban, pues eso era todo mundo igual, pero no, era su forma de ser.
tal vez su actitud, tal vez lo que proyecta uno, porque ¿están de acuerdo conmigo en que hay personas que uno piensa que se parecen, pero cuando los observas detenidamente, su parecido no es tanto físico? Son efectos que tengo yo para el sermón. Ya ven que desde el domingo ando muy cineástico, ¿verdad? Desde el domingo ando bien preparado para las... Eso era como énfasis de lo que estoy diciendo. Hay personas que si los analizas no se parecen tanto, pero parecen idénticos porque es su expresión, porque es su forma de ser. Si lo analizas, oye, no, es que no se parecen tanto, ya viéndolo bien, pero es su dinámica de cómo se comportan y demás que los hace tan parecidos, porque hay un parecido más interior. Me parece que eso es lo que hace que los cristianos nos parezcamos al Señor Jesucristo. Seguramente Él era de raza judía. Me gusta la novela En la cabaña. ¿Leyeron la novela En la cabaña? La película no está tan buena, no es igual que En la cabaña. Léanlo por amor de Dios, porque en la película no está igual. Quién sabe qué hicieron, pero no, lo quisieron hacer más universal, como sin ofender a cualquier religión del mundo, y lo quisieron hacer, perdón, para mí me defraudó, pero en la novela, cuando Mackenzie, el personaje, va con Jesús y entonces tú eres el Hijo de Dios, y dice Jesús, sí, ¿qué quieres? Y le dice, pues ni modo, soy judío. Hace referencia a su nariz, le dice, esta narizota, ¿qué quieres? Soy hijo de un judío y una judía. Y habla así como, Jesús seguramente tenía un físico diferente al de los orientales, diferente al de los aztecas, los mayas, y usted y yo que somos una revoltura de todos ellos. Pero ¿en qué nos debemos parecer? En los valores que nos mueven, en las actitudes que nos mueven, en la forma de ser que nos mueve. Y eso tiene que ver con identidad, con identificarnos con Él. Por eso les propongo, experimentemos y ejerzamos nuestra naturaleza celestial. De eso habla el apóstol. Déjenme leer una vez más esa parte del texto. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, por eso hablé de la idiosincrasia mexicana, porque tenemos una ciudadanía celestial, no somos de acá. ¿Se les nota a estos amigos que son cubanos? ¿Se les nota que son cubanos estos chicos? Nomás falta que te agarren el bongo y que quemen los bongos. Y luego de pilón músicos, pues bien musicales, pues se les nota cuando hablan, ni modo que salgan, quieran engañar al taxista para que no les cobre de más. Hablando mexicano, ni se puede. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Se comen las heces todo el tiempo, entre otras cosas que se comen. Eso dice Pablo, nuestra ciudadanía está en otro lado. Somos de diferente lugar. En el Antiguo Testamento hay un pasaje, allá en los libros históricos, que es muy curioso porque resulta que una cierta tribu mató a los de otra tribu, los de otra ciudad, y la manera como identificaron a los otros es que le decían que dijeran Sibolet. Y algunos de ellos no decían Sibolet, decían Shibolet. Y los mataban. Porque los de esa otra región, todos usaban una letra diferente. Y así y dice el texto, es bien curioso ese pasaje, porque dice que les preguntaban a los que entraban. ¿Sabe qué? Eso hacen los policías federales con los centroamericanos. Un día a mí me confundieron con centroamericano. Viajé de Oaxaca a Chiapas o algo así y tenía urgencia de llegar a un congreso cuando era promotor de mayordomía, ¿te acuerdas, mi vida? Y me fui en un camión guajolotero. No era ni de segunda, era como de quinta o décima. Y iba parando en cada rancho, de veras. Y era un calorón bárbaro, sin aire ni nada. Imagínense Oaxaca, las curvas esas vomitivas y Chiapas y todo, fue espantoso. Y en un cierto lugar nos bajaron a todos. Y yo supongo que me oyeron tono raro, porque en esa época hablaba yo más de Chihuahua que ahora. Y me dieron tono raro y nos formaron hacia todos. Y junto a mí estaba una señora que sí era centroamericana. Y cuando le preguntaron a ella, le enseñaron una moneda. Ustedes no se acuerdan de unas monedas donde tenía unas Sor Juanas, ¿se acuerdan, hermanos? Eran de 50 pesos, de 50 centavos, de 1,000 pesos.
de antes, los 1,000 pesos de antes. Le enseñaban a la señora quién era esa. Entonces yo cuando vi que le estaban preguntando, yo muy acá me quise hacer así como el muy que no tenía miedo ni nada. Y le digo, si quiere le recito una poesía de esta. Le dije yo, y a mí me preguntaron que si me sabía el himno nacional. Y les dije, ¿cuál? El de Jaime Nuno y Francisco Bocanegra. ¿Cuál quiere? ¿La versión oficial o la otra versión extraoficial? ¿Todos sabían que hubo una versión extraoficial del himno nacional? Bueno, pues el policía ese no sabía. Se quedó así como que, ¿cuál? Pues porque no me dejaron subir por mi portafolio. Traía mi portafolio así de tipo mormón. De verdad era tipo mormón. Y no me dejaron subir donde traía mi credencial y todos mis datos. Entonces me preguntaban eso. Es curioso, pero algunos le decían, ¿y de dónde eres? ¿De Veracruz? Y uno dice, ¿de Veracruz, Nuevo León? Sí, de Veracruz, Nuevo León. Va pa'l hoyo, ¿verdad? Yo creo que espiritualmente hablando, también la gente del mundo podía identificarnos fácilmente si tenemos ciudadanía celestial. Es más, pienso que en ocasiones Dios hace eso. Nos da opción de manifestar nuestra ciudadanía celestial. Como cuando la señorita del banco nos regresa dinero de más. Es una manera de identificarnos. Me lo llevo, digo, qué padre, bendición del cielo. Gloria a Dios. ¿Sabe que a la señorita esa se lo van a rebajar de su salario? ¿No es cierto? ¿Qué hace un cristiano verdadero? Señorita, que yo no, se lo di bien, espérese, todavía no se enoje. Como nadie regresa al dinero, ella piensa que va usted a echarle brava porque ¿a quién se le ocurre regresar el dinero? No, señorita, no me dio de menos, me dio de más. 15,000 pesos de más, se los quiero regresar. Bueno, así sí. ¿Quién hace eso? Un ciudadano del reino de los cielos solamente. El trato con la esposa, cuando tengo un pleito con la esposa, cuando alguien me ofende, son oportunidades para decir shibolet o decir sibolet, para ver si me sé el himno nacional, si sé quién es esa Sor Juana. Es una buena oportunidad. ¿Cómo se diría en términos así ñeros? Para mostrar el cobre o el oro. ¿De dónde viene la frase mostrar el cobre? Una joya forrada de oro, pero que por dentro es de cobre, pero se le cae la chapa y mostró el cobre, mostró que no era tan valiosa como parecía. Nuestra ciudadanía no es de aquí, y Pablo habla de identificarnos con una ciudadanía, con ser diferentes. Así que, hermanos míos, he aquí la poderosa dinámica del discipulado. Tiene que ver con transferencia de vida, y esa transferencia de vida nos hace identificarnos. El poder de la identificación, de ser de una nación diferente a la nuestra. Y vivimos aquí en el mundo ejerciendo esa ciudadanía espiritual. Tengo algo más que decir, pero antes, ¿existe la posibilidad de poner, hermano René, eso? Si existe, ¿lo podemos poner ahora mismo? Muy bien. He aquí un ciudadano del reino de los cielos. Bueno, les voy a contar más adelante. Después de todo eso, pues bueno, a Dios gracias, pasé la primera quimio, pasé la segunda, y así fueron varias durante 8 meses, pues hasta el día de hoy llevo 150 quimios. Entonces, fue un proceso muy, muy fuerte, muy difícil, en el cual también puedo decir que a veces ya no quería, a veces iba al culto de las 12, pues triste, decepcionado, cansado, y yo siempre iba sinceramente porque sabía que Dios me iba a hablar en ese momento, sabía que Dios me iba a poner algo en mi corazón. Entonces, así fue durante casi 10 meses, en los cuales yo estuve bien, estuve con quimios y sin quimios, y después de cierto tiempo, pues yo ya estaba en un proceso pues más fácil de quimioterapias, puras pastillas, y de pronto me empecé otra vez a sentir mal, me empezó otra vez a doler la cabeza, a sentir cansado, y ya me tocaba una revisión en el seguro. Me hicieron mis estudios y todo, y ahí fue cuando la gota derramó el vaso. Me volvieron a decir, oye, ¿sabes qué? Pues tus plaquetas están muy bajas, tus defensas, tenemos que hacer otro estudio para ver qué
que no haya regresado la enfermedad. Y de nuevo, pues me hicieron el estudio, todo, y efectivamente había regresado la enfermedad. Esta tercera vez que regresó la enfermedad fue como que más tranquilo para mí, porque pude entender que mi vida, la de aquí, no es la eterna. Hasta la fecha sí no sigue siendo la eterna. Esto solo es un proceso para mejorarnos y llegar bien al cielo. Entonces, pues pude entenderlo un poco más. Pude volver a realizar mis quimios, hablar con las personas de allá dentro del hospital. Pude hacer ciertas cosas que en su momento no las hacía o no las creía poder hacer. Pasó, gracias a Dios salí bien, entró otra vez mi enfermedad en remisión, pero como ya había recibido muchísimas quimios, pues la siguiente iba a ser la más fuerte de todas. Desafortunadamente en ese internamiento no me fue bien, ya que sí me intoxiqué a nivel del riñón, del hígado, del pulmón. Entonces, al ver esos órganos ya dañados, ya no hay algo más que se pueda hacer. Si recibo más quimios, me podría dañar más y hasta hemodializarme. Pero si yo no recibía más quimios, la enfermedad iba a avanzar. Entonces, fue un proceso también en el cual mi fe dependió mucho de Dios. El saber que te digan a tus 20 años que ya no puedes recibir quimios y que te puedes morir del cáncer, o de que si quieres recibir más quimios te vas a morir de las quimios, fue algo muy, muy difícil para mí. Creo que durante ese tiempo me la pasé muy mal. Y yo le preguntaba diario, durante ese mes y medio que estuve ahí, le pregunté diario a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo a veces no escuchaba realmente. Si Dios me hablaba, yo no quería escucharlo, no quería escuchar. Pero después de tanto tiempo leyendo mis devocionales, pude entender. Hay un versículo que es lo más preciado que ahorita tengo, el que dice: aquel que trate de salvar su vida, perderá la otra. Entonces, con ese versículo, cada vez que me siento mal, cada vez que ya no puedo, lo tengo contemplado como una promesa de Dios, que a pesar de las circunstancias en las que esté, Dios va a estar conmigo y me va a sostener con su mano derecha. Pasó después de cierta semana pasó y me puse bien, gracias a Dios. Volvieron a recobrar mis sentidos, todo mi cuerpo, y me dijeron: toma tú la decisión, si es quimios adelante, si no, pues está bien, también la respetamos. Y yo opté por dejar las quimios, estar en manos de Dios. Hasta la fecha sigo en manos de Dios. Pues bueno, estuve bien así como durante 2 meses largos, y pues bueno, otra vez me volví a empezar a sentir mal, dolores en la cabeza, en el cuerpo, y hicimos aquí un compromiso de varones hace no más de 2 meses.
Cuando yo hice ese compromiso de varones, yo me sentía mal. Yo ya tenía los dolores en el cuerpo, en la cabeza, y yo estaba empezando a dejar de ver. Yo recuerdo que un domingo antes de que fuera el compromiso de varones, me arrodillé ante Dios y le dije: Señor, no te pido nada, no te pido cosas, dinero, nada. Solo permíteme hacer mi compromiso. Por eso ese día que lo hice, yo me arrodillé, porque fue la misma promesa que yo le pedí a Dios. No sabría que ese domingo fuera el último que yo vería. Entonces, cada una de las cosas que yo he experimentado han sido experiencias de Dios. Apenas ayer me ponía a pensar y decía: ¿quién iba a pensar que en 2 años, 3 años iba a pasar todo esto? Pero como lo dice su palabra, sus caminos no son nuestros caminos, sus planes no son nuestros planes, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, luego yo, estando en mi casa, me llego a quejar, me llego a gritar del dolor, de la desesperación. Y justamente apenas ayer hablaba con unos hermanos, los cuales me decían, son los que ahorita me están apoyando para todo el tratamiento y todo esto. Me decía una hermana que era doctora, que es enfermera, perdón. Me decía: a veces nuestro sufrimiento puede ser demasiado, puede ser mucho. ¿Quién más que Dios pasó por todo eso? Pero siempre ese sufrimiento va a ser para ayuda de los demás. Porque tal vez a lo mejor nosotros tenemos que ser ese cordero de sacrificio, pero siempre va a dejar algo en la vida de los demás. Y pues con todo esto que ha pasado, cada cosa de las que voy viviendo, me hace tomar 2 decisiones. La primera es renegar de todo esto, y como lo dice la Biblia, mejor morirme, ¿no? O la segunda, que es agradecer y pedirle a Dios sabiduría y fortaleza. Entonces, con todo esto, ya de haberles platicado mi proceso, yo les hago una invitación a ustedes, chavos, para que no desperdiciemos nuestra juventud. Hay veces nos ponen situaciones así de difíciles, pero es mejor. Ahora lo veo, después de tanto tiempo, puedo verlo bien. Es mejor encontrar a Dios en estas situaciones que en una situación mucho peor, de violencia, de asesinato, no lo sé. Hoy en día los chavos estamos muy locos, o están muy locos, y pues hacen puras tonterías. Entonces, si nosotros estamos aquí, si nosotros en este preciso momento, Dios nos puso aquí
no fue por coincidencia, es porque Dios quiere un propósito con cada uno de nosotros. Dios es tan misericordioso que nos tiene mejor aquí a estar allá afuera. Y créanme que es algo súper chido cada vez que yo vengo aquí a la Magna, porque te sientes en familia. Creo que son los amigos con los que más puedes contar y con los que más puedes confiar. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí realmente somos bendecidos, amigos. Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, la verdad. Nadie tiene eso contado. Pero algo que sí podemos tener en cuenta es que Dios nunca nos va a dejar. Que a lo mejor uno pueda decir, yo me voy hoy. Pero si Dios quiere, te regresa y va por ti. Siempre va por ti. Porque no le importa dejar a su rebaño por ir por una sola oveja. Y yo lo veo siempre conmigo, en lo personal yo lo veo conmigo. Que cuando me trato de ir por otro lado, Él siempre regresa con amor. Y hay veces, como lo dice, lo tiene que tronar la patita para que regrese otra vez al redil. Pero siempre va a ser por un bien mejor. Entonces, con todo esto, yo solo les puedo decir que crean, amigos, tengan fe, esperanza, y por más que parezcan difíciles la situación, no están solos. Es cuando más está Dios con nosotros. Pues hoy es nuestro día, es nuestro congreso de chavos, y debemos de pasárnosla súper. ¿Con quién? Con el invitado más grande del mundo, que es Dios. Y hacer todo lo que tengamos que hacer, amigos. Buscar, perdonar. Algo que no les comenté es que yo durante mucho tiempo le guardé a mi mamá rencor. Por la vida que me dio, por cómo era, por los insultos, miles de cosas. Yo buscaba a mi mamá la culpable de todo lo que me había pasado. Pero pude entender que no hay un culpable, ni mis abuelos, ni nadie. ¿Por qué? Porque me puse a pensar, Señor, si busco un culpable, entonces ¿a quién culpo? ¿A Adán y Eva? ¿Por haber desobedecido? Entonces, amémonos, hermanos, como lo que somos. Perdonemos, porque a veces nuestro mayor cáncer puede ser el rencor, el enojo, la envidia. Todos esos valores mundanos son los que no debemos de tener. Entonces, les hago la invitación, amigos, para que en esta mañana todos y cada uno de ustedes se entreguen totalmente a Dios y cumplamos ese propósito que Dios quiere con nosotros. Y les doy gracias por haberme escuchado esta mañana, y que Dios los bendiga en este día. Oramos, hermanos, Pues, y los que quieran, algunos que quieran acercarse. ¿cómo es que un aquí, jovencito de con sus 20 fotos, años están de rodillas y estar tenga la solvencia para decir estas palabras? Qué lindo, ¿no? Dice que ahora puede ver y él mismo se ríe. Señor, ser ahora nosotros discipuladores, maestros de otros. Señor, úsanos, por favor. Y también te pedimos, bendice a Luis Daniel, Señor. Nos informa su mami que está tranquilo, pero que lo ve triste o angustiado.
y sabemos que no es para menos. Él entiende, sabe bien lo que de acuerdo con los médicos le espera, si desde el punto de vista material. Te seguimos pidiendo, Señor, porque no perdemos la esperanza, te seguimos pidiendo un milagro, algo sobrenatural, Dios, que impacte a los doctores incluso, pero también te reconocemos como soberano, y hagas lo que hagas, seguiremos creyendo en ti, Señor. No te pedimos que lo sanes por completo para que creamos, no, ya creemos en ti desde antes, pero te expresamos nuestra voluntad, nuestro anhelo, que es que lo sanes, que le des vida, que le des más años de vida aquí con nosotros. Si has dispuesto a alguna otra cosa, Señor, que estés con Él y que le des aliento y fortaleza. Que así como ese día que estuvo aquí hablando con solvencia espiritual, con confianza en ti, Señor, así esté cada instante, ahora mismo, tu presencia en su vida, ahora mismo, Señor, le aliente y le fortalezcas. Lo ponemos a tus manos y a su mami también. Y bendícenos a todos nosotros, porque también queremos ser discípulos, Señor, queremos experimentar este poder del discipulado y ser ciudadanos de los cielos aquí en la tierra, compartiendo con otros. Bendícenos, usa nuestras vidas. Sigan orando, hermanos, y ahí en el corazón cada quien digámosle a Dios: Señor, que yo no necesite ninguna prueba de este tamaño, que ahora mismo yo pueda también ser tu discípulo y tener también la convicción de que soy ciudadano de los cielos viviendo en la tierra, y que de esa manera pueda mostrar esa naturaleza espiritual y compartir luz con otros. Digámosle cada quien ahí en nuestro corazón al Señor: Señor, escúchanos por favor y bendícenos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.